Reddit pregunta, número 5. Personas que han muerto y fueron revividas, ¿qué vieron o sintieron? No mucho. Fue como si hubiera viajado en el tiempo. Me atropelló un camión y me desangré al costado de la carretera. Tuvieron que reanimarme. Un momento estaba mirando hacia atrás y vi el camión justo antes de que me golpeara, pensé, ¿qué carajos? Luego recuerdo una fuerza enorme y me desmayé cuando mi cabeza golpeó el suelo. Después estaba en una ambulancia, con sangre por todas partes, alguien intentando hablarme tras sentir una fuerte descarga eléctrica. Luego perdí el conocimiento de nuevo. Después desperté en un hospital, recién salido de una cirugía de emergencia que me salvó la vida. No hubo luz brillante. Ni sueños. Ni visiones. Si hubiera muerto, simplemente habría dejado de existir. Nada más que una calma relajante. Desperté con media barba dolorida y 7 kilos menos. Tuve un accidente de bicicleta de montaña con un trauma craneal severo. Fue hace casi 7 años. No recuerdo los siguientes 2 meses. Pero me recuperé completamente. Edit, wow. Esto explotó. Gracias por el cariño, Reddit. Usé casco. Yo llevaba casco, aunque no uno de cara completa. El punto de impacto fue entre las cejas. El casco me salvó la vida. Se partió en 2. Todavía tengo una pequeña cicatriz y el casco destrozado. Ahora estoy en mis años 40, tenía 30 y tantos cuando fue el accidente. Me rompí ambas muñecas y varios huesos de una mano. El equipo de búsqueda y rescate, junto con mis cuñados, me encontraron entre 6 y 8 horas después del accidente, en plena noche. No tengo memoria del paseo en bicicleta, del accidente, del rescate ni de la semana en el hospital. Pero encontré un video como un año después. Volví a trabajar 2 meses más tarde como analista financiero senior, trabajo de escritorio. Casi totalmente recuperado. Todavía no tenía muchos recuerdos de los 2 meses anteriores. Lo que más trabajo me costó fue lo mental. Por ejemplo, el doctor me mostraba la foto de una ballena y me preguntaba qué era. Yo sabía que era una ballena, pero no podía decir la palabra. Decía, sí, es un pez grande, que come pececitos, hay muchos tipos diferentes. Y el doctor, ¿pero qué es? Me tomó entre 4 y 6 meses poder responder eso. Tardé 2 años en recuperarme completamente. Nota para ciclistas de montaña, uso una bici Artel de 29 con suspensión delantera básica. Me gustan los senderos de cross country, no los descensos técnicos ni los altos. El día del accidente, estaba usando la bici de mi hermano, una de 26 con suspensión total, muy pequeña, con suspensión suave delante y detrás. Eso me lanzó por encima del manubrio. El casco tenía MIPS. Saludos a los comentarios de YouTube. Y nuevamente, usé casco. Cuando estuve muerto, todo era negro. No oía, no veía, no olía. Puede que haya sido porque estuve muerto solo por poco tiempo. Cuando reiniciaron mi corazón, sentí como un tirón en el centro del pecho, como si literalmente me arrancaran de la oscuridad. Fue un intento fallido de suicidio cuando tenía unos 13 años. Una vez que pasé el punto sin retorno, todo el dolor, la depresión, la rabia y las ganas de matarme se desvanecieron y me invadió una calma profunda. Vi mi cuerpo desde arriba, como si flotara. Luego como que me di la vuelta y empecé a bajar por un túnel de luz. Al final del túnel había una especie de barrera, como una película transparente. Recuerdo tocarla, y al hacerlo supe que había tocado algo omnipotente y total. Al ser consciente de eso, me volví parte de ello. Como si yo también fuera eso. De repente, lo sabía todo. Y para un nerd como yo, eso era el paraíso. Es difícil explicar qué es saber todo, pero recuerdo 2 cosas. Primero, cuando sabes todo, ya no existe el concepto de pregunta. No preguntas, simplemente sabes. No hay una búsqueda del conocimiento, tú eres el conocimiento. Segundo, en ese estado, supe que tenía que volver y seguir viviendo. También supe que cuando despertara,
no entendería por qué debía seguir viviendo. Pero me llevé esa certeza de que, aunque lo olvidara al regresar, en algún momento había tenido sentido, y lo había aceptado. Si eso tiene sentido. Cuando desperté, me sentí pequeño, como si mi mente no cupiera en este cuerpecito mortal. Y me dolió estar vivo. Lloré con desesperación, sintiendo otra vez todo ese odio hacia mí y hacia la miseria que me rodeaba. Mi vida mejoró. Pero a veces siento que la muerte es ese lugar donde habita la seguridad y el consuelo absolutos. Y por eso no le tengo miedo. Porque sé que va a estar bien. Más bien que cualquier bien que conozcamos siendo estos sacos de carne andantes. Tuve un paro cardíaco y estuve sin pulso durante 13 minutos. Me mantuvieron con vida con RCP hasta que me devolvieron con un desfibrilador. Desperté varias veces pero volvía a perder el conocimiento. No había nada allí. Solo espacios en blanco, negros, como saltos breves en el tiempo. Una mujer me hizo RCP durante 40 minutos, pero para mí pasó en un segundo. Pero sí tuve una sensación clara de no querer morir ni dejar mi vida atrás. Comentario: 40 minutos, madre mía. Yo no puedo hacer compresiones torácicas ni por 5 minutos sin tener que cambiar con otra persona. Esa mujer es una leyenda. Tuve una embolia pulmonar en silla de montar. El doctor me dijo después que era el coágulo más grande que había visto en su vida. No puedo asegurarlo al 100%, pero sé que justo antes de que pasara, escuché una voz que me dijo: siéntate en la silla. Apenas lo hice, me desmayé. No sé cómo describirlo, pero sentí como si mi cuerpo se elevara en el aire. Me sentía al mismo tiempo pesado y muy liviano. Desperté empapado en sudor frío. Pasé un mes en cuidados intensivos después de eso. Nada. En un momento estaba andando en bici, y al siguiente sentí una presión intensa en la espalda y el cuello, y luego oscuridad. Desperté en la sala de emergencias. Los doctores dijeron que una furgoneta me pasó por encima del pecho y cuello. Mi corazón se detuvo y estuve muerto por 3 minutos. Literalmente no pasó nada mientras estuve muerto. Me han dejado inconsciente antes, y en esas ocasiones siempre tuve sueños raros. Pero esto fue simplemente, nada. Como un sueño sin sueños. Y luego desperté. Nada. Simplemente dejé de existir. Ni siquiera oscuridad. Solo, nada. Tuve una sobredosis de cocaína adulterada con fentanilo. Desperté mirando al techo, rodeado de bomberos que me habían administrado 4 dosis de Narcan. Tuve un paro cardíaco inducido por insuficiencia respiratoria. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Cuando volví en mí, no tenía idea de qué carajos estaba pasando, pero perdí el conocimiento otra vez mientras me bajaban por las escaleras en una camilla rumbo a la ambulancia. Desperté más tarde en el hospital con un enfermero gay lanzándome sarcasmo a diestra y siniestra, lo cual merecía, por haber sido un idiota y casi morir. Esa fue mi segunda sobredosis. La primera vez terminé en el hospital con diálisis por insuficiencia renal, por la misma estupidez. Ya no consumo drogas. Al diablo con esa vida. Hace unos años, mi corazón se aceleró hasta 180 latidos por minuto y no bajaba. Fui a urgencias en Nueva York y terminé con una docena de médicos en formación a mi alrededor, mientras un par de doctores con experiencia decidieron darme una inyección de adenosina. Técnicamente tenía un flúter auricular. Este medicamento detiene tu corazón durante unos segundos en un entorno controlado, con la intención de reiniciarlo con el ritmo correcto. Los médicos estaban listos con los desfibriladores. Me dijeron que no iba a ser cómodo. Yo estaba consciente cuando mi corazón se detuvo. Podía oír a la gente a mi alrededor y sentir las lágrimas correr por mi cara. La mejor forma de describir esos segundos es una ola de fatalidad inminente, pero decir eso es poco. Fue una ola enorme, un torrente abrumador, una sensación poderosa que me envolvía. Yo estaba completamente despierto, aunque técnicamente en paro. Solo podía pensar que lo que estaba por pasarme no sería bueno. No hubo luces, ni ángeles. Solo uno mierda,
como si te hubiera salido del carril a 130 kilómetros por hora y estuvieras a punto de chocar contra un camión de frente. Y de pronto, desperté. En total, fueron unos 10 segundos, pero se sintieron eternos. La medicina no funcionó. Pasé el fin de semana en el hospital y al final me hicieron una ablación. Todo bien ahora. Médicos, enfermeros, paramédicos. ¿Qué es lo más impactante que han visto justo cuando pensaban que ya nada podría sorprenderlos? Esto lo conté una vez, pero todavía me persigue. Un hombre mayor llegó al hospital en pleno invierno. Sus piernas estaban congeladas hasta los muslos. Y no hablo de frío, hablo de literalmente convertidas en bloques de hielo. Al mismo tiempo, tenía quemaduras graves en todo el torso. Resulta que le habían cortado el gas, algo que en teoría es ilegal si hay registro de que vive un adulto mayor o alguien discapacitado en la casa. Para calentarse, estuvo usando un foco incandescente. Pero se dormía, el foco se le caía encima, lo despertaba quemándolo, y así acumuló varias quemaduras pequeñas pero profundas. Le amputaron las piernas de inmediato, lo calentaron poco a poco y lo mandaron a la unidad de quemados, pero murió a los pocos días. El sufrimiento que debió soportar es inimaginable. A día de hoy, sigue siendo una de las muertes más tristes y evitables que he visto. Esto fue de no creerse. Una paciente necesitaba una tomografía por emisión de positrones, PET scan, pero su aseguradora se negó a pagarla. Entonces ella dijo que la pagaría de su bolsillo, ¿y sabes qué hizo el seguro? Respondieron que si lo hacía, ellos se negarían a cubrir cualquier tratamiento, prueba o atención médica relacionada con lo que se descubriera en ese estudio. O sea, si el escáner mostraba algo, el seguro diría, como no lo pagamos nosotros, no vamos a hacer nada al respecto. Fue lo más mezquino, infantil y malvado que he visto hacer a una aseguradora. Y veo cosas así todos los días. Había un paciente que volvía a nuestra unidad una y otra vez porque se estaba broncoaspirando con algo. Tenía una traqueostomía y una sonda de alimentación directa al estómago, así que no entendíamos por qué seguía ingresando si no comía por la boca. Hasta que descubrimos la razón, su hermana / esposa, sí, las dos cosas, le echaba whisky directo por la tráquea. Y como si eso no fuera suficiente, el tipo se dedicaba a manosear o intentar manosear a cada enfermera y técnica que lo atendía. Soy paramédico desde hace 20 años. He visto cosas difíciles de creer, pero una vez tuve un paciente bajo el efecto de alucinógenos que se arrancó toda la piel y tejido blando del antebrazo izquierdo. Se lo llevó todo hasta dejar a la vista el radio y el cúbito. Y lo peor, él estaba como si nada, tranquilo, como si fuera lo más normal del mundo. Fue algo completamente surrealista. Esa imagen se queda conmigo. Fui EMT, técnico en emergencias médicas, y siempre pensé que los partos tomaban tiempo, pero no siempre es así. Ayudábamos a una mujer que no hablaba español y estaba ya muy embarazada. Le decíamos que respirara, que se calmara, pero solo gritaba sin parar, y de repente, ¡pum!, el bebé salió directo a su pantalón de chándal. Le cortamos el pantalón azul y ahí estaba, una bebé. Así nomás. Literalmente salió disparada. Comentario: una amiga mía estaba por tener a su tercer bebé. Estaba en la sala de emergencias y, acostada en la camilla, dijo, creo que voy a estornudar. Estornudó, y el bebé salió volando. Soy psiquiatra. Una vez, un niño de 6 años con problemas de conducta tuvo un avance importante en terapia. Le confesó a su terapeuta que se sentía no querido, que necesitaba más cariño de su mamá. Al día siguiente, en su sesión conmigo, le cuento eso a la madre. El niño la mira con esperanza, y ella simplemente responde ok y vuelve a mirar su celular. Yo soy papá. Y te juro, eso me rompió el alma en 1000 pedazos. He visto asesinos, psicópatas, incluso he entrevistado a asesinos seriales. He visto lo peor de la humanidad. Pero una madre ignorando el grito emocional de su hijo, ahí, frente a mí, eso es como se crean los monstruos.
Soy médico, y esto pasó con un paciente psicótico. Saltó frente a un camión y se rompió casi todas las costillas del lado derecho, además de colapsarse un pulmón. Pero no murió. Increíblemente, se las arregló para llegar caminando a su casa. Y ahí, se cortó ambos pies con una sierra. También parte de una mano. Lo encontraron porque el vecino halló uno de los pies en su jardín. Nunca subestimen hasta dónde puede llevar a alguien un trastorno mental extremo. Trabajé en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Una mujer tuvo un parto extremadamente prematuro en casa, como de unas 25 o 26 semanas de gestación. Ella y su pareja decidieron poner al bebé en un calcetín largo y luego dentro de una caja de zapatos para llevarlo al hospital. Pero en el camino, les dio hambre. Así que pasaron por el drive-thru de un McDonald's. Con el bebé prematuro en su cajita. No fue tanto que lo hicieran, sino que lo contaron como si fuera lo más normal del mundo. Lo increíble es que el bebé terminó estando más o menos bien. Soy enfermera de emergencias. Un bebé nació en camino al hospital, después de un traslado de 4 horas desde el norte. Era un prematuro de 29 semanas, pero eso fue lo de menos. No tenía esófago, ni paladar blando, ni genitales. La columna y las extremidades estaban severamente deformadas. Solo tenía una pierna. No respiraba por sí solo. Ningún órgano estaba desarrollado lo suficiente como para funcionar. Literalmente, su cuerpo entero estaba en un estado incompatible con la vida. La madre tenía un largo historial de consumo de sustancias, incluso durante todo el embarazo. Nunca recibió atención prenatal, aunque su comunidad hizo todo lo posible por ayudarla. Ya le habían quitado a otros hijos. Y por si fuera poco, la madre estaba sufriendo una hemorragia masiva. Tal vez no es lo más impactante que he vivido, pero sin duda es algo que me marcó. Uno de los paramédicos que la trajo estaba completamente devastado. Dato adicional, la madre se recuperó sin complicaciones. El bebé fue mantenido con vida durante 7 horas, hasta que la madre decidió retirar el soporte vital. El bebé murió en sus brazos, en paz. Estaba de vacaciones con otro paramédico cuando vimos un accidente en la autopista, a lo lejos. Estábamos justo en la trayectoria y no había ni policía, ni bomberos, ni ambulancia en la escena. Y se veía mal. Así que nos detuvimos a ayudar. Era principios de los 2000, así que tener un celular era poco común, pero nosotros teníamos uno y llamamos para pedir ayuda. Cuando abrí la puerta del coche, debí haberlo sabido por el olor. Gasóleo, partes humanas, humo de escape, pero hay un olor que nunca olvidas, el de los órganos internos. Es tan particular que si lo mezclaras con lavanda, te juro que odiarías la lavanda de por vida. El reporte oficial dijo que una camioneta, a 130 km/h, reventó una llanta y se desvió al carril contrario, impactando contra un tráiler. El tráiler fue empujado de regreso hacia el carril original y chocó de frente contra un coche familiar. El impacto combinado fue de más de 190 km/h. Los vehículos quedaron tan destrozados que no se podía distinguir cuál era cuál. La camioneta quedó irreconocible. Tuvimos que hacer triage, que básicamente es decidir a quién puede salvar y a quién no. Mirar a una persona y saber que no hay nada que hacer por ella, y seguir al siguiente, al que tal vez sí pueda salvar. Eso duele. Pero hay que hacerlo. Hubo 5 fallecidos. El conductor de la camioneta quedó en pedazos. El del tráiler fue trasladado en helicóptero con heridas graves. 3 personas más fueron llevadas al hospital con lesiones serias pero no mortales. 1 hora y media después, aún tratábamos de levantar la cabina del tráiler con una grúa especial. El coche familiar estaba completamente debajo. Ya no teníamos esperanza de encontrar a nadie con vida. La familia de los ocupantes del coche había pasado por el lugar del accidente pero no lo reconocieron, porque el auto estaba irreconocible. Cuando se dieron cuenta de que sus seres queridos no llegaban a casa, regresaron al lugar y preguntaron qué había pasado. Ya no estábamos al frente del rescate. Nos habíamos limpiado y estábamos por irnos cuando nos abordaron.
Nos preguntaron si sabíamos algo. Yo me acerqué al capitán de los bomberos y le dije que en ese coche probablemente iban una madre, un padre, una abuela, y un bebé recién nacido que había salido del hospital hacía solo unas horas. Ellos eran los otros 4 fallecidos. Fue como una tonelada de ladrillos cayendo sobre el pecho. A día de hoy, lo recuerdo con la misma claridad como si acabara de pasar. ¿Qué hacen las personas que ganan más de $200,000 al año? Yo leo correos electrónicos de otras personas y discuto sobre lo que dicen. Soy abogado litigante en una firma grande. Cuando mi amigo se convirtió en abogado en una firma en Nueva York, consiguió un departamento buenísimo. Luego pasó a ser algo así como abogado interno para una empresa japonesa de telecomunicaciones y ahora tiene una casa increíble con una piscina gigante en el patio trasero y un estanque de carpas en el frente. Además de seguir teniendo el departamento en la ciudad por si tiene que volver. Siento que tomé malas decisiones en la vida. Bromeo, estoy feliz por él, se partió el alma para llegar ahí. Y además, puedo usar su departamento en la ciudad si él no lo está usando. Soy piloto de aerolínea. Gano entre $300 y $350,000, dependiendo de cuánto trabaje. Eso es después de 28 años volando y 16 en la aerolínea actual. Tengo un título universitario y licencias de la FAA. Pasé unos 3 años en trabajos de vuelo para acumular horas antes de conseguir mi primer puesto en una aerolínea. Ese primer trabajo me pagaba $8 por hora, el salario mínimo en ese entonces era $5.25, para comparar. En la aerolínea me pagaban $17 la hora al principio. Normalmente se cuentan unas 75 horas de vuelo al mes, aunque el promedio es más como 85. Los beneficios son buenos a muy buenos, según la aerolínea. Tienes más días libres que en una oficina común, pero trabajar fines de semana y feriados es lo normal. Y pasas mucho tiempo lejos de casa. Noten cómo los médicos ni siquiera tienen tiempo para responder aquí. Comentario, cirujano de trauma por aquí. Gano $520,000. Fueron 4 años de universidad, 4 de medicina, 5 de residencia quirúrgica, 2 de subespecialización y tengo 3 certificaciones de junta. Todo sube y baja, pero ahora mismo amo mi trabajo. Aunque sinceramente me aterra hacia dónde va el sistema de salud en el futuro. Mi mejor amigo es gerente de una tienda de repuestos. Tiene un sueldo base bastante jugoso y además recibe un bono mensual según las ventas. Pero aquí está el detalle, en nuestra industria y ciudad, los vendedores no tienen que mover un dedo, los clientes vienen solos. El mes pasado vendieron $4 millones y mi amigo se llevó un bono de $30,000, además de su sueldo. Eso le pasó 2 meses seguidos. Y lo mejor es que no tiene gastos, usa una camioneta de la empresa, así que no paga seguro ni gasolina, no tiene vehículo propio, ni teléfono personal, usa el del trabajo, y divide el alquiler y la comida con su novia. No sé cuánto se le va en apuestas, marihuana y alcohol, pero si bajara un poco el ritmo con eso, podría ser millonario antes de los 40. Quizás hasta multimillonario. Aunque claro, le encanta donarle a DraftKings. Mi esposo y yo somos mecánicos de aviones. Juntos ganamos entre $375 y $400,000 al año, con un poco de horas extra. El trabajo es duro, tanto física como mentalmente, pero solo nos tomó 18 meses de estudios, unos $10,000 cada uno, para sacar nuestras licencias. Tenemos 7 semanas y media pagadas de vacaciones al año, y eso aumentará con el tiempo en la empresa. Te aseguro que los que ganan eso no son maestros. Eso es todo lo que sé. Soy psicóloga clínica y trabajo principalmente como terapeuta. Cobro $300 por sesión de 50 minutos. Tengo unas 15 sesiones por semana. La mitad las doy en una oficina que alquilo y la otra mitad por Zoom desde casa. Tengo gastos mínimos, así que el margen de ganancia es altísimo. Es literalmente el trabajo de mis sueños. Fotos de pies, solo diré eso. Soy médico de atención primaria. Gano menos que casi todos mis amigos doctores,
pero aún así es más que suficiente para mí. Médico de urgencias. Gano entre 400 y 500 mil dólares. La mayoría de los días intento limpiar el desastre que es nuestro sistema de salud mientras lidio con personas desagradecidas, con pocas habilidades para funcionar y que creen que soy el guardián que les impide obtener lo que quieren. Como médico de emergencias, nadie te va a dar las gracias, nadie va a valorar lo que hiciste y siempre te van a juzgar o cuestionar tus decisiones. Pero también puedes salir del hospital sin obligaciones pendientes y el pago por hora es excelente. Además, trabajas con las mejores enfermeras, paramédicos, técnicos y médicos que existen. Trabajo entre 12 y 14 días al mes y, en general, me gusta lo que hago. De vez en cuando tengo la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de alguien. Pero es un trabajo lleno de trauma emocional y todos los días me pregunto cómo demonios llegamos a este punto. Soy plomero sindicalizado, trabajando en construcción comercial e industrial. Fueron 5 años de escuela técnica y un sinfín de horas perfeccionando mi técnica con el soplete para destacar entre los demás. Trabajo mucho en proyectos de alta tecnología y en instalaciones médicas. Cobro tarifa de capataz, que son unos 71 dólares por hora, más horas extra que a veces son criminales de lo buenas, y otros 37 dólares en beneficios, que incluyen seguro médico completo para la familia y una pensión sólida. Este año ya llevo ganados más de 85 mil dólares, y eso que me tomé 2 semanas libres. En nuestra casa ganamos entre 280 y 320 mil dólares al año, dependiendo de bonos y acciones. Yo gano alrededor de 200 mil dólares trabajando en una gran empresa tecnológica. Mi pareja gana unos 100 mil dólares en tecnología, pero para una empresa que no es del rubro tech. Yo empecé ganando 50 mil dólares al año y me tomó unos 6 años, y varios cambios de trabajo, ir adquiriendo habilidades y experiencia hasta llegar a los 200 mil dólares. Mi pareja estaba en un campo completamente distinto, pero terminó tomando uno de mis antiguos puestos justo cuando yo renuncié. Inversor en criptomonedas. Puse 75 mil dólares en un fondo de cobertura cripto en 2017. Ahora estoy recibiendo distribuciones trimestrales de 350 mil dólares después de impuestos. La parte divertida es que puedo donar montones a organizaciones benéficas y con eso compenso impuestos. Estoy ayudando a todo, animales, personas sin hogar, parques locales, senderos para correr, veteranos, personas discapacitadas, mujeres en riesgo, etc. Con parte de ese dinero cripto invertí en una empresa que está reviviendo dinosaurios. No sé en qué línea del tiempo estamos viviendo, pero es una locura total. Soy dueño de varios pequeños negocios. Así es como se logra, empezando tu propio emprendimiento. Te sorprendería cuánto están dispuestas a pagar las personas por tareas que son simples o que nadie quiere hacer. Edith, para quienes preguntan. No voy a dar detalles específicos sobre cuáles son mis negocios de servicios, pero las ideas no son difíciles de encontrar. Por ejemplo, en mis grupos locales de Facebook, siempre hay gente buscando quien limpie respiraderos de secadoras o quien haga trabajos de mantenimiento del hogar. Siempre estoy atento cuando aparece una oportunidad. Ambos servicios fácilmente pueden generar entre 100 y 200 dólares por hora. Mi negocio más grande actualmente lo empecé por necesidad, durante la gran recesión de 2008. Era algo que ya sabía hacer, y pronto me di cuenta de que podía ganar más en un día de 6 horas que en toda una semana en mi trabajo anterior. Hoy en día, mis equipos de 2 personas generan entre 1,000 y 2,000 dólares al día, en promedio. Claro, yo tengo mis propios gastos y responsabilidades, pero es dinero estable y constante. Uno de mis emprendimientos más recientes ahora deja, en promedio, entre 200 y 400 dólares por hora de ganancia neta. También soy dueño de una firma de marketing digital y consultoría. Vendí mi primera agencia hace unos años y hace poco comencé una nueva. Cobro $1,000 por hora por mis asesorías. Ojalá tuviera más horas de esas, la verdad, jajaja. La oportunidad suele mirarte directo a los ojos. El truco está en cambiar el chip para devolverle la mirada y actuar.
Mi esposo gana alrededor de $240,000, a veces más cuando cierran contratos, que básicamente es como si ganara comisión. Y como alguien que no tiene ni idea de finanzas ni de qué hace exactamente un director gerente en una firma de contabilidad consultoría, te puedo decir que maneja muchísimo dinero de otras personas. Lo pone todo en hojas de cálculo, se asegura de que todo sea del mismo color, nunca se despega del teléfono, hace algo llamado memos que no son notas cortas sino reportes de 89 páginas. Y habla en círculos con gente de China, Japón y Australia a cualquier hora del día o la noche porque a nadie le importa que su empresa esté en Estados Unidos. También lo regañan señores ricos y blancos que no conocen el concepto de fuera del horario laboral. Y dice dejemos eso para otra ocasión y atemos todos los cabos como 1.000.000 de veces al día. Doctores, ¿cuál es la cosa más poco ética que ustedes mismos han hecho o que han visto hacer a un colega con un paciente? Tiene que ser Robert Courtney. Durante años diluyó medicamentos de quimioterapia para pacientes con cáncer para ganar dinero. Incontables muertes, incontables tratamientos innecesarios, incontables estudios oncológicos arruinados. Todo por culpa de un solo hombre. La madre de mi mejor amiga, Rouya, es de Líbano. Cuando Rouya era niña, se lastimó seriamente y fue al hospital. El médico le dijo a su mamá que Rouya había muerto por las heridas. Ella no le creyó. Poco después, la encontró encerrada en un closet, al parecer esperando a ser vendida como esclava. Mi compañero de cuarto en la escuela dental era estudiante de medicina. Hubo un gran escándalo en el hospital donde hacía su rotación porque un anestesiólogo y la enfermera anestesista dejaron solo al paciente en quirófano. Algo salió mal y el paciente murió en la mesa. ¿Dónde estaban ellos? Teniendo relaciones en una sala desocupada cercana, pensando que no pasaría nada en unos minutos. Salió en las noticias por aquí, un cirujano en Birmingham, creo, quemaba sus iniciales en los hígados de sus pacientes usando diatermia, una herramienta quirúrgica que cauteriza con calor. Un colega mío trabajó con él, y lo vio hacerlo. Soy residente de cirugía general. Teníamos un paciente que llevaba 1 año en nuestro servicio. Un hombre mayor, muy enfermo. A veces entraba en insuficiencia respiratoria, lo intubaban o le ponían BiPAP un rato, y siempre volvía a su estado habitual, 8 décimos de gravedad. Todos lo llamaban la roca. Pero no en plan fuerte, sino como una piedra que solo está ahí, enferma. Siempre fue código completo, es decir, que debía reanimarse si pasaba algo. Pero tras mucho tiempo hospitalizado, mi médico de planta se hartó y lo cambió a DNR/diagonal y no reanimar. Él no quería eso. Su familia tampoco. Pero se excusaron diciendo que no tenía capacidad de decisión. Comenzaron las charlas con la familia, quienes dejaron claro que querían que siguiera como código completo. Mi médico decidió llamar para confirmar, pero creemos que marcó a propósito números equivocados varias veces y al final decidió él solo cambiar el estatus. 2 días después, el paciente entró en insuficiencia respiratoria y murió. En la ronda al día siguiente, los doctores se gritaban entre ellos discutiendo qué era lo correcto. Tal vez fue lo mejor. Pero se ignoraron deliberadamente los deseos del paciente y su familia. Yo nunca podría hacer algo así. Conocí a un obstetra que odiaba trabajar después de las 5 de la tarde, así que cuando tenía una paciente en trabajo de parto al final del día, buscaba cualquier excusa para hacerle cesárea. A veces decía que el monitoreo del bebé iba mal, justificado o no. Pero lo clásico era revisar el cuello uterino, mentir sobre la dilatación y decir: esto no va a funcionar, vamos a operar. Y así, se iba a cenar. En ginecología usamos siglas para todo. Una razón real para cesárea es CPD, desproporción cefalopélvica, la cabeza del bebé es muy grande para la pelvis. Pero con este doctor, todos decíamos que CPC significaba cesárea para la cena. No lo denuncié porque legalmente no se puede reportar una decisión clínica subjetiva. Incluso si un doctor es pésimo, el hospital no puede quitarle su licencia sin riesgo de una demanda. Así está escrita la ley. A mí tampoco me gusta, pero estamos atados a eso.
Cuando empecé mi rotación en cirugía general, debo confesar que nunca me cayeron bien los cirujanos a cargo del programa, me parecían unos egocéntricos poco profesionales que solo valoraban a quienes les adulaban. Y esto iba mucho más allá del estereotipo del cirujano duro. En el bachillerato y la universidad ya había hecho prácticas con cirujanos a los que admiraba y con los que soñaba trabajar. Pero aquel departamento era disfuncional a un nivel que jamás había visto antes o después. Podría escribir un libro de la locura que presencié allí. Este incidente comienza más o menos un mes después de haber empezado la rotación. Ya nos habíamos acostumbrado, llegábamos sobre las 5:30 de la mañana, teníamos conferencia y ronda matinal, pasábamos el resto del día en quirófano o en consulta. Y en el mejor de los casos salíamos entre las 4 y las 6 de la tarde. 1 o 2 veces por semana hacíamos guardia, después del horario normal íbamos al servicio de urgencias y trabajábamos allí hasta medianoche. Como de costumbre, esa noche llegué a urgencias a la hora habitual. El adjunto de guardia me puso al día, la mayoría de los pacientes eran las típicas tonterías, abscesos, algún corte para suturar, nada grave. Pero había un caso inusual, una mujer de unos 70 años, a quien llamaré señora X, había ingresado 2 veces en ambulancia. Había ido al médico de cabecera por mareos, quien la envió al hospital y, preocupado por su estado, pidió una ambulancia. En el trayecto, la primera ambulancia chocó contra otro coche y volcó, la recogieron con una segunda y la llevaron de nuevo al hospital. Además de investigar el origen de los mareos, había que descartar lesiones internas por el accidente. Tras hacerle un TAC, no detectaron hemorragias ni lesiones internas evidentes, así que la estacionaron en la sala quirúrgica de urgencias, donde atienden los casos más graves, tiroteos, puñaladas, accidentes serios. La señora X, de buen ánimo, estaba conectada a todos los monitores disponibles. Me presenté, soy estudiante de 3er año, estoy de guardia esta noche y si necesita algo pregunte por mí. La noche siguió tranquila, drené un par de abscesos anorrectales, parece que cada vez que era mi turno en urgencias brotaban abscesos por docenas, y, de vez en cuando, comprobaba que la señora X seguía estable. Hacia las 11 de la noche, el adjunto comentó que estaba lento y que ya podía irme. Me despedí del personal y de la paciente, asegurándole que nos veríamos en la ronda de la mañana siguiente. Al día siguiente, al entrar sobre las 5:30 de la mañana para la reunión matinal, noté un silencio tenso, nadie susurraba, todos esperaban al jefe de departamento. Cuando llegó, un alemán judío de unos 60 y pico, duro como una piedra, serio hasta la caricatura nazi, entró, se sentó sin decir palabra y, tras unos segundos, soltó una andanada de insultos y gritos que iluminó la sala. Nos explicó furioso que hacia la 1 o 2 de la madrugada la señora X empezó a perder la conciencia, la subieron a la UCI y ahora estaba en coma con pocas probabilidades de recuperación. Al revisar el TAC, el radiólogo, el residente y el adjunto habían pasado por alto una laceración esplénica muy evidente. Para colmo, el residente anotó observación 24 horas sin detallar parámetros, diuresis, tensión arterial, saturación, etc. De modo que la paciente quedó descuidada porque todos pensaron que alguien más la controlaría. La reprimenda duró lo que pareció una eternidad, el residente que escribió la orden de observación casi fue expulsado en directo. Y el adjunto recibió tantas recriminaciones que le insinuaron preparar su currículum para otros hospitales. Finalmente, el jefe remató, que van a decirle a la familia de la señora X, y terminó la ronda con un silencio incómodo. Un par de meses después, ya había acabado cirugía y varias rotaciones más, y me encontraba en una clínica de medicina familiar en las afueras. Un anciano entró por una tos, el doctor que me supervisaba, al que llamaré Mike, me susurró, el paciente es el señor X, la historia y es tremenda. Me contó que, tras la tragedia, le dijeron que la esposa murió por las lesiones del accidente de ambulancia y que hicieron todo lo posible. Según él, aquella noche estuvo con ella en urgencias, antes de la UCI, pidiendo ayuda porque veía que empeoraba, pero nadie contestó sus llamados. La rabia me invadió, recordé cada informe, cada pitido de monitor y el grito monumental de la mañana siguiente. Entonces le revelé la verdad, le conté que estuve de guardia cuando ingresó,
que supervisé sus constantes, que múltiples médicos pasaron por alto la esplénica lacerada, que el residente descuidó la hoja de observación y que todo el departamento había sabido la causa real de su deterioro al día siguiente. Vi en los rostros de Mickey y del señor X una mezcla de incredulidad y alivio. Supe que había hecho lo correcto, pese al riesgo de represalias. Un estudiante que denunció irregularidades un año antes fue expulsado. Afortunadamente, Mickey y el señor X se comprometieron a mantener mi anonimato. A día de hoy me mantengo en contacto con Mickey. Hace un par de años, el abogado del señor X demandó al hospital y consiguió un acuerdo millonario, al demostrar que los doctores mintieron para ocultar su error. La indemnización fue casi 10 veces mayor de lo que habría sido solo por el fallo médico. No devolverá a la señora X, pero al menos sirvió para que esos cirujanos respondieran por su desprecio ético. Y así termina la historia de lo más poco ético que he visto hacer a otro médico con un paciente. Edith, quizás di la impresión de que me enfadó el diagnóstico erróneo o el descuido. Los errores pasan y yo mismo he cometido varios en mi carrera. Lo que realmente me indignó fue el encubrimiento deliberado y la mentira a la familia. Continuación. Hoy, 7 años después de aquel episodio, estoy a punto de terminar mi residencia en medicina interna y reflexiono cada día sobre lo ocurrido. Protocolo de observación reforzado. El hospital implantó un sistema informático que impide cerrar una hoja de observación 24 horas sin definir al menos 3 parámetros: presión arterial, diuresis, saturación u otros, y sus frecuencias. Con alertas automáticas para enfermería. Talleres de ética y comunicación. La facultad y el hospital introdujeron sesiones prácticas donde recreamos errores médicos reales y su manejo, aprendiendo a comunicar malas noticias con honestidad y empatía. Mi vocación en bioética. Tras la crisis, decidí especializarme en bioética y derecho sanitario. He publicado artículos sobre transparencia en la toma de decisiones clínicas y asesoro comités de ética hospitalarios en protocolos de notificación de errores. El legado de la señora X. Cada año, el hospital homenajea a pacientes que dejaron lecciones duras. Su caso figura como emblemático. En el ala de urgencias hay un mural con placas que reconocen a quienes alertaron sobre errores críticos. Quizá mi nombre no aparezca, pero mi historia ya forma parte de la memoria colectiva de esa institución. Me reconforta pensar que, gracias a aquel suceso, muchas familias evitarán el mismo engaño y dolor que sufrió la del señor X. Hombres casados, ¿cuál es ese truco secreto que descubrieron en el matrimonio y que realmente funciona? Agradecer verbalmente las pequeñas cosas del día a día. Cosas como: gracias por limpiar después de la cena, quedó todo genial. Gracias por llevar a los niños a fútbol. Gracias por traer las compras, este es mi queso favorito. Reconocer lo que el otro hace, incluso lo más rutinario, crea un ambiente de aprecio y evita que las tareas se conviertan en obligaciones asignadas de por vida. Ayuda a que uno no sienta que lo que hace pasa desapercibido. Cuando siento que mi esposa está algo apagada o que no estamos conectando emocionalmente, le pregunto por algo que le apasione. Y le hago preguntas abiertas, que no se responden con sí o no. Poco a poco, pasa de estar cerrada, con los brazos cruzados, a hablar con entusiasmo, con brillo en los ojos. A veces, solo con hablar de lo que amamos y sentirnos escuchados, ya nos sentimos más cerca de la otra persona. Comentario: mi esposo hace eso y me cambia completamente el ánimo. Me hace sentir vista y me ayuda a desconectarme de lo que me tiene mal. Llevo una nota en el celular con ideas de regalos. Cada vez que mi esposa menciona algo que le gusta o que quiere hacer, lo anoto o le tomo foto. También tengo apuntadas sus tallas de ropa y calzado. Además, busquen el concepto de carga mental en Google. Aprender sobre eso me ayudó a entender mucho y asumir más responsabilidades. Comentario: totalmente de acuerdo. Yo tengo una lista de favoritos en mi celular. Todo lo que a ella le encanta, desde su tipo de café favorito hasta su flor preferida, lo tengo anotado. Así, cualquier día puedo sorprenderla con algo que sé que le gustará. Recuerda que una relación no es un juego donde uno gana y otro pierde. La única forma de ganar es ganar juntos.
Afronta cada desacuerdo desde la idea de que son un equipo. Comentario. Una vez leí, no eres tú contra tu pareja, es los dos contra el problema. Esa frase me cambió por completo la manera de ver las cosas. Me ayudó a ser un mejor compañero, apoyar más y ver los conflictos como retos que resolvemos juntos. Haz tu parte en casa y muestra aprecio por lo que tu pareja hace. Por ejemplo, cada vez que mi esposa vuelve del supermercado, salgo al coche a ayudarla y le digo lo mucho que valoro lo que hace por la familia. Comentario. Ser cortés y agradecido evita muchos roces. Yo lo hago tanto con mi pareja como con mis empleados. Aunque sea una tarea común. Gracias por sacar la basura. Gracias por limpiar el baño. Mi pareja siempre me abre la puerta del coche. Siempre le doy las gracias. Llevamos 23 años juntos. Elige bien a la persona. Durante el noviazgo, sé crítico. Haz las preguntas difíciles. Asegúrate de que están alineados. Pero una vez que decidas comprometerte, cambia el chip, conviértete en su mayor fan. Muchos hacen lo contrario, son todo amor al principio, pero después de casarse se vuelven más críticos. Sean los mayores fans del otro. Nunca hables mal de tu pareja con nadie. Jamás. Cuando ambos se apoyan y se cuidan mutuamente, se construye un vínculo fuerte. Comentario. Tuve que aprender eso a la mala. Siempre detesté que la gente hablara mal a espaldas de los demás, pero mi madre me enseñó que desahogarse era otra cosa. Tenía una relación muy cercana con mi prima, y nuestros cafés a veces se convertían en sesiones de quejas donde incluso llegábamos a insultar a mi esposo. Yo pensaba que me ayudaba, pero no. Hasta que un día, empezó a repetir mis palabras fuera de esos desahogos. Me enojé con ella, pero luego me di cuenta de que, en realidad, estaba avergonzada de mí misma. Aún hoy, 20 años después, me incomoda recordarlo. Desde ese momento, lo dejé. Le expliqué que tenía que parar, pedí perdón a mi esposo, y fue difícil, pero valió la pena. Empecé a hablar con él cuando algo me molestaba, en vez de acumularlo. Recuperé el respeto hacia él. Y me di cuenta de que nuestra relación merecía ser protegida. También tuve que alejarme de esa prima. Le gustaba el drama, y sin mí alimentándolo, dejó de tener interés en nuestra relación. Nunca te gritan cuando estás pasando la aspiradora. Mi padre siempre decía, la mayoría de las víctimas de asesinato en el matrimonio murieron a manos de su pareja, pero nunca mientras lavaban los platos. Flores, solo porque sí. No porque estés pidiendo perdón, ni por una fecha especial. Solo porque sí. Cuando no hay una razón, el gesto significa mucho más. Aquí un hombre hablando. Yo soy el que hace el tocino. Literalmente. Cocino suficiente tocino bonito para que ella robe un par de tiras y yo pueda gritar. Sal de mi cocina. Y después sirvo todo lo demás para el desayuno. Ella es fuerte como una roca el resto del tiempo, pero cuando hago acompañamientos para los pancakes o los waffles de arándanos, sí, hechos desde cero, se ríe como niña que atraparon con la mano en el frasco de galletas. No pienses en la relación como un 50-50. No se trata de tu mitad y mi mitad. Es 100% y 100%. Ambos dando todo lo que tienen, sin estar esperando que el otro iguale exactamente lo que haces. Comentario. Para mí siempre fue así, no siempre es 50-50. A veces es 80-20, otras 40-60, a veces 10-90. Las relaciones fluctúan y el esfuerzo cambia según las circunstancias. Pero la meta siempre debe ser volver al equilibrio. Si uno siempre da más y el otro menos, eso no funciona. Durante el embarazo y los primeros meses tras el parto, muchos hombres dicen: no hay mucho que yo pueda hacer con el bebé, todo es cosa de ella. Mi truco fue entender que, durante ese tiempo, ella es mi prioridad. ¿Le pica la barriga? Yo le pongo la crema. ¿Tiene hambre? Yo le llevo el snack. ¿Le duelen los pies? Se los masajeo.
¿Le pesa la barriga? Yo la ayudo a cargarla para aliviarle la espalda. ¿Necesita ropa cómoda? Yo se la compro. Cuando el bebé nace, sí, ella da el pecho. Pero yo soy el que cambia los pañales, el que hace los eructos, el que carga al bebé cuando llora. Yo hice todo esto estando activo en el ejército. Así que me hierve la sangre cuando escucho a padres decir que no ayudan porque tienen que trabajar. Sé un padre activo. Sé una pareja activa. ¿Y sabes qué? Hasta vas a tener más sexo, sin tener que rogar. Es como si cuidar de verdad fuera atractivo, o algo así. Comentario: todo esto es verdad. Cuida a tu esposa. Cuida a tu bebé. Cambia pañales. Arrúllalo hasta que se duerma. Si escucho a un hombre decir que nunca ha cambiado un pañal, asumo que es un mal padre y un mal esposo. Cuando mi esposa llega y empieza a hablarme sobre su día, le pregunto: ¿quieres apoyo o sugerencias? Esa simple pregunta cambió mi vida. A ella le ayuda a desestresarse hablando. Al principio, cuando éramos novios, yo intentaba resolver sus problemas. Pero eso no era lo que ella buscaba. Años después y muchas discusiones más tarde, aprendimos a preguntarnos qué necesita el otro. Y como nos amamos, estamos felices de darlo. Ser amable es más importante que tener la razón. No te pongas a la defensiva. Está bien equivocarse. No lleves tus quejas sobre tu pareja fuera del matrimonio solo para desahogarte o chismear. No hablo de aislamiento abusivo. Me refiero al estrés normal de la convivencia. Yo puedo decir que las finanzas, los horarios o el tiempo son estresantes, y sí, hablar de eso con amigos o familia. Pero no hablo mal de mi esposo solo por desahogarme o hacerlo quedar mal. Si realmente necesito ayuda, voy a terapia. Cuando te permites criticarlo o burlarte de él con otros, tu visión de él se contamina y la de los demás también. Y recuperar el respeto después de eso, no es fácil. Si mi esposo hace algo que me parece tonto, lo hablo con él, no con el resto del mundo. Llevamos casi 20 años casados, y el respeto y la admiración mutua han sido clave para que eso funcione. Personas que escaparon de gobiernos autoritarios, ¿cuándo supieron que era el momento adecuado para dejar su país? No soy yo, pero recuerdo preguntarle a mi mamá por qué dejó Filipinas en los años 70. Ella me explicó sobre el régimen de Marcos y cómo declaró la ley marcial. Me dijo que cuando se anunció, supo que tenía que irse. Ya había estado trabajando en mudarse de todos modos, pero dijo que ese fue su aviso de que debía apresurarse. Mi abuelo dejó Polonia después de ser enviado a un campo de concentración y escapar. Era muy inteligente y bilingüe en alemán. Llegó al Reino Unido. Tenía 16 años en 1939. Comentario: ¿me estás diciendo que se escapó del Holocausto hablando? Increíble. Respuesta: hablar probablemente fue la parte más importante. Construyó una relación con las personas correctas. Cuando era pequeño, me contaba otras historias también. La que mejor recuerdo es sobre un soldado alemán flotando en la orilla opuesta de un río que necesitaban cruzar. Ya estaba muerto o mi abuelo lo mató. Más tarde, se toparon con otro río. Su compañero pensaba que era uno diferente, pero el mismo soldado muerto ahora estaba del mismo lado que ellos. Eso les convenció de que se habían perdido. Creo que la moraleja de esa historia no era que fuera un tipo rudo, sino que el pánico arruina tu razonamiento. Después de una protesta en Bielorrusia, la policía comenzó a acosar a personas en las calles. Algunos murieron, otros resultaron heridos, miles fueron encarcelados y torturados allí. Y aún sigue ocurriendo. Además, yo ya estaba preparado psicológicamente desde antes, porque durante años la violencia había estado oculta. Así que cuando todo estalló, simplemente tomé el primer vuelo de la mañana y me fui a otro país. Esta es la historia resumida, obviamente fue más complicado. Edith, trataré de responder algunos comentarios. Primero me fui a Kiev, y en una semana fui a Alemania. Migrar a través de la frontera ucraniana era común para muchos compatriotas, ya que no necesitábamos visa.
Ya tenía visa porque había recibido una beca de una universidad alemana en marzo de 2020 que se llevó a cabo de forma remota por el COVID-19. Así que el destino fue obvio. Me extendieron la beca hasta diciembre. Después trabajé para la oficina de nuestra presidenta electa. Más tarde, recibí una oferta de una universidad alemana y finalmente me establecí allí. También logré traer a mi familia, que fue toda una odisea, porque el régimen de Bielorrusia forzó el aterrizaje de un avión para capturar a Pratasevich. Cuando fui al mercado y no encontré nada más que huesos. Cuando me apuntaron una pistola en la cara para asaltarme, por enésima vez. Cuando mataron a uno de mis vecinos y escuché los gritos de sus familiares. Cuando vi morir niños a mi alrededor durante las protestas. Cuando nos lanzaron gases lacrimógenos y nos dispararon los guardias nacionales. Cuando el dictador bailaba salsa en cadena nacional mientras celebraba la muerte de los manifestantes. Me fui de Venezuela en 2016. Y todavía duele muchísimo. Cuando arrestaron a miembros del partido de oposición por hacer unas elecciones primarias. Cuando la policía irrumpió y cerró la sede del único periódico crítico del gobierno. Cuando manifestantes pacíficos recibieron sentencias más largas que criminales violentos, solo por tener carteles en sus mochilas. Cuando reemplazaron a los altos cargos del gobierno por personas incompetentes, elegidas solo por su servilismo. Cuando empezaron a aprobar leyes sabiendo que harían daño a la gente, y no les importó. Cuando nombraron un panel adicional de jueces por encima de la Corte Suprema, para tener la última palabra en la interpretación de la ley. Cuando preocuparte por todo esto empezó a quitarme el sueño y afectó mi desempeño en el trabajo. Nunca fue solo una cosa, fue ver cómo empeoraba paso a paso, hasta que simplemente tuve que decidirme. El momento y las razones varían para cada amigo y familiar. Mi abuelo, el hombre más valiente que he conocido, huyó de Alemania poco antes de que se aprobaran las leyes de Nuremberg en 1935. Había sido abogado y arregló los pasaportes, escondió algo de oro y estableció un plan de escape para la familia. La justicia ya estaba completamente controlada por el régimen. Se llevó a su esposa y 5 hijos, cruzó Francia y entró a Bélgica. Para 1936, estaba solicitando asilo en varios países, incluyendo Estados Unidos, donde conocía gente en la embajada. Pero le fue negado. Cuando Alemania invadió Bélgica en 1940, huyeron a pie siguiendo la costa, separándose entre adultos y niños para no viajar todos juntos y aumentar las probabilidades de sobrevivir. Mi abuela y 2 tías fueron capturadas a los pocos días y enviadas a las cámaras de gas en Treblinka. El hijo mayor, Michael, fue atrapado robando comida en el sur de Francia y ejecutado en el acto por la Gestapo. Mi padre, que tenía 9 años, su hermano Joseph y mi abuelo huyeron hacia el norte de España, donde fueron escondidos por los restos de los amoristas en Cataluña. Joseph enfermó de neumonía y murió en España. Mi padre y mi abuelo fueron pasados de contrabando a Portugal, luego en barco llegaron a la Palestina bajo mandato británico. Después de la guerra, mi abuelo, harto del sionismo, finalmente recibió una visa de inmigración estadounidense y se mudó a Estados Unidos en 1947. Yo nací en suelo estadounidense en 1961 y crecí escuchando todas estas historias. Nací en la URSS y vi su colapso cuando tenía 7 años. Para mí, salir de ahí nunca fue una cuestión de cuándo es el momento correcto, sino de cuándo seré capaz. Cuando tenía 21 años, ya era legalmente huérfano, me gradué del mejor colegio del país, pero mi inglés no era lo suficientemente bueno como para calificar para un programa internacional de posgrado. Pasé otro año en un programa de posgrado local mientras le pagaba a un compañero de laboratorio para que me enseñara inglés después de clases. Nadie creía que realmente lograría cumplir mi intención de inscribirme en un posgrado en la Universidad Estatal de Ohio. Rusia, en ese momento, estaba en el pico de su crecimiento económico, el gobierno inyectaba tanto dinero en ciencia y tecnología que expatriados de la ex-URSS empezaban a regresar desde Estados Unidos. Seducidos con promesas de ser superestrellas científicas locales. Pero a mí nunca me engañó.
Era muy claro que esos programas eran solo para el show, y que los procesos no estaban pensados para ser justos ni basados en el mérito. Todo el mundo me decía que tonto era por querer dejar la limpia y hermosa metrópoli de Moscú por el medio oeste de Estados Unidos. Llegué a Columbus, Ohio, en 2006, con $300 en el bolsillo, y nunca regresé. 15 años después, cuando cayeron las primeras bombas en Ucrania, cundió el pánico. Mis amigos abandonaron sus negocios, propiedades y familias para salir. Mi primo, un hombre en edad militar, se quedó hasta que anunciaron el reclutamiento. Gracias a la suerte geográfica, nuestro pueblo está a unas pocas docenas de millas de la frontera, logró conseguir un boleto de tren de último minuto y cruzó la frontera hacia Kazajistán hace 3 años. ¿Preví la catastrófica recaída en una autocracia militarizada cuando me fui en 2006? No. La movilidad social y las oportunidades económicas en Rusia estaban en su mejor momento en 2006, pero aún así seguían siendo inalcanzables para el 95% de la población, incluyéndome a mí. No sentí alegría al tomar mi decisión, fue tomada por desesperación. Y si hubiera sabido las dificultades que me esperaban, dudo que hubiera tenido el valor de hacerlo. Esta historia no es mía, sino de mi mamá, justo cuando terminó la guerra entre Irán e Irak. El primer día que se levantaron las restricciones en la frontera, mi mamá subió a un autobús con una sola maleta desde Bagdad hacia Jordania, y nunca volvió. Fue muy difícil para ella, porque nunca pensó que dejaría su país. Pero su familia entera se estaba yendo, uno por uno, cada quien en una dirección distinta en cuanto tenían oportunidad. Aunque no quería admitirlo, deseaba haber salido antes. Todo se estaba deteriorando, la educación, el mantenimiento de las ciudades, la seguridad, poblaciones enteras de ciertas aldeas simplemente desaparecían sin dejar rastro, genocidio. Además, tenía un presentimiento muy fuerte, una corazonada de que algo aún peor iba a pasarle a Irak. Cada señal le decía que se fuera. Y al final, su instinto tenía razón. Incluso la familia de mi papá lo entendió. Somos cristianos, y en Irak no había, ni hay, derechos para las minorías. A principios de los 2000, no recuerdo el año exacto, 2 de mis tíos fueron secuestrados y llevados a una mezquita, donde les dieron una semana para empacar y largarse por ser cristianos. La única razón por la que no los mataron fue porque vieron que tenían hijos, y por eso los perdonaron. Salieron lo más rápido que pudieron hacia Siria. Pero luego, boom, estalla la guerra civil, y tuvieron que irse de nuevo. Así comenzaron una nueva vida en Canadá. Hasta aquí ha llegado el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué te parecieron estas anécdotas, qué hubieras hecho tú en esta situación. Aquí hay otros videos que te recomiendo, igualmente en mi canal encontrarás una gran variedad de ellos. Hasta la próxima.